Y estamos compartiendo el espacio de la educación de AMSAFE, Departamento General López, precisamente con el secretario seccional, lo digo de nuevo así sale bien, secretario seccional, el doctor Alberto José Maurino. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Eduardo? ¿Leticia? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno. ¿La saluda en el día del cumpleaños? ¿La saluda? No, el cumpleaños. El cumpleaños. Bueno, vamos a dar un sí, beso, sí. felicidades. No le vamos a preguntar porque a las chicas no se le pregunta. No, no se le pregunta. Pero No sé si ya me parece que lo dijeron. Se la ve al aire no. Ah, Se la ve muy joven y radiante. Se la ve radiante, Debe tener muy pocos años. Exactamente. Gracias, muchas gracias. Y vos sos tan versero como yo, pero no importa. Bueno, no importa. Chamullero. Uno ve lo que ve. Ve lo que ve. Mirá que Gracias. Luisito te está filmando y se van a ver que te pones coloradito cuando digo esto. Bueno, también es importante. Eso también es importante. Es Estamos parte del vivos. ser humano. Fue totalmente. Es una reacción natural. Sí, generación de endorfinas y demás hierbas. Es bueno. Bueno, ¿vamos a hablar de la ley hoy o no? No. ¿No? Eduardo, Me sorprendió. Digamos. ¿Qué pasó? No, ¿Se terminó? no. Ojalá se va a terminar. Creo que vamos a tener que empezar a insistir más sobre todavía, la ley a más. partir de hoy. No, estuve en la charla del doctor Albino, que qué yo ya bueno. lo había visto en un encuentro de Educar 2050 en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho. Ujú. Y bueno, conociendo de lo que habla, de lo que propone y lleva adelante el doctor, bueno, me fui a escucharlo. Correcto. Y en realidad ha dado una charla magnífica, desde lo científico, desde lo personal y de lo que ha sido nuestro país y lo que es ahora, y con cuestiones muy simples podríamos volver a un país completamente distinto, ¿no? Pero bueno, habló mucho de Sarmiento, ¿no? ¿Y dijo algo interesante. Dice, más que criticarlo a Sarmiento, ¿viste? Porque indudablemente a Sarmiento se lo critica y es obvio. Uno hace una revisión histórica y empieza a buscar todas las cosas malas de los... Depende del bando que estés. Sí, por Porque supuesto. dijera la canción de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Exactamente. Bueno, pero él dice que aconsejaba, ya se lo decía a su papá, porque él era un crítico de Sarmiento también, lo decía en esa charla, que el papá le decía, ¿pero vos leíste a Sarmiento? No, la realidad, papá, no. Bueno, entonces no hables, leí a Sarmiento. Están de los argentinos que critiquemos sin conocer. profundizar. Bueno, eso es un tema que también Albino lo decía claramente, ¿no? Y a veces que, por ejemplo, los argentinos llaman a un experto para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer y arreglón seguido hacemos todo distinto. Exacto. Pues digo, ¿para qué lo llamamos? Sí, totalmente. ¿Para qué lo convocamos? ¿No? Bueno, en ese marco, un marco importante de muchas personas, él decía que Sarmiento, cuando fue presidente, la Argentina tenía 800.000 habitantes, cuando llegó él tenía alrededor de 1.800.000 habitantes, del cual el 80% eran analfabetos. ¿Sí? El 80%. El 80%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dijo Sarmiento, maestro, dice, tenemos que educar. El mismo, nosotros lo hemos dicho un montón de veces. Sí, por supuesto que sí. Lo mismo que están aplicando países actuales que se destacan, como Finlandia, como Nueva Zelanda, educar. Es más, decía vamos a hacer a través de la educación, que lo hizo está en los libros, obviamente, con una política de cohesión nacional, una política 100 años. De hecho, se derogó la ley de Sarmiento y empezó la debacle en el tema de la educación. Correcto. Por copiar lo que pasaba en Europa. Cuando nosotros fuimos ejemplo en aquella época de Europa. Pero no solamente en eso, dio tantos ejemplos de que la Argentina era mirada y era tenida en cuenta entre los 3 países más principales del mundo, donde todo el mundo quería venir a invertir en distintas cuestiones, que dijo, éramos la 7ª economía mundial, siempre lo decimos nosotros, 9º en el mundo en educación, y ahora pasamos a 63 y creo que 68. Digo, él decía, ¿qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos tan mal? Decía Abel Albino. Hicimos tan mal. Bueno, yo creo que una de las cuestiones tiene que ver que se ha abandonado el proceso serio de la inversión en educación. Sí, no hay duda. Y lo he dicho hasta, digamos, con la posibilidad de que alguien diga barbaridades, ¿no? Es como que a este país se lo ha pensado desde el punto de vista de la destrucción de la educación para terminar como estemos, ¿no? No hay forma material, pero lo decía, el mundo no entiende cómo de ser lo que éramos, pasamos a esto. Quiere decir que ha habido un sistema, alguien que pergeñó esto para que terminemos como terminemos, ¿no? De hecho, si hoy estamos discutiendo el 25, el 30% del nivel de la pobreza, abajo de ese nivel, mucha gente, y que hoy no tenemos... Sarmiento decía otra cuestión, en aquel entonces, que lo hemos dicho aquí, pero lo hemos dicho desde el punto de vista de lo que dicen las leyes, no de lo que dice Alberto Maurino, porque si no, viste, se empieza a criticar, como vos decís, de lo que no se sabe. Correcto. Y nosotros hemos abrazado
el cumplimiento de las leyes. Y sigo insistiendo, si eso se cumpliera no tendríamos que discutir nada. Albino no estaría diciendo lo que está diciendo, porque en las leyes están todas teniendo en cuenta estas cuestiones. Correcto. Decía, las escuelas tienen que ser bellas. Es simple. Es simple. O sea, si un chico viene de un lugar, lo hemos dicho aquí, Sí. de un lugar socioeconómico determinado, que no tiene todo lo necesario, pero llega a una escuela brillante, que brilla y reluce por todas lados, donde lo contienen, más que contenerlo, también le enseñan. Voy a hablar de la contención, que estamos diciendo que hoy el sistema contiene y no da conocimiento. Por lo tanto, es un tema para las futuras generaciones, un 30% de esa generación, un 35% va al fracaso. Si no me arribo, digo más, pero como seguro va al fracaso. O sea, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer en educación. Correcto. Más allá de todas las otras cosas que se pueden hacer, Sí. bien o mal. Entonces, él decía que las escuelas tienen que ser bellas. Es lo que hemos dicho aquí. ¿Y quién se tiene que ocupar de eso? El Estado. El Estado no puede permitir bajo ningún punto de vista que se encarguen del mantenimiento de las escuelas y del pesado ejercicio ese de que funcione las cooperadoras. O la gente aduciendo a la solidaridad simplemente. No, porque hay comunidades que son, desde el punto de vista económico, muy fuertes y hay comunidades que no. Por lo tanto, una escuela enclavada en pleno centro tiene aire acondicionado, lo hemos dicho aquí y está perfecto, pero resulta que la de la periférica no lo tiene. Entonces, el Estado es el que tiene que garantizar la igualdad. La igualdad. Y no el Estado descargar sobre sus ciudadanos la responsabilidad primaria que tiene, que es lo que ha hecho históricamente, excepto en aquella época gloriosa de la educación. Entonces, esta cuestión de que los chicos primero tienen que llegar nutridos a la escuela, es el primer paso, lo decía claramente Albino, ¿no? Bueno, entre otras cosas va a ser postulado, decían ustedes también, para el Premio Nobel de la Paz, exacto. Empezó con una idea de Mendoza y hoy es mundial. Totalmente. Y la pregunta que queda, ¿no? Es, ¿un hombre pudo hacer eso? ¿El Estado por qué no? Un hombre puede hacer eso, como tantos hombres, individualmente, con un grupo de gente que lo acompaña, sin plata a veces, o con plata, pero con una buena distribución. Una buena distribución. ¿Por qué un Estado no lo puede hacer? ¿Por qué podemos alimentar 300 millones de argentinos, 300 millones de habitantes y no podemos alimentar a los nuestros? Digo, son grandes interrogantes. Pregunta interrogante que nosotros no podemos responder. No podemos responder, no tenemos el conocimiento. Pero Albino dejaba establecido eso, que si había países de Europa que venían a copiar a Argentina. Digo, por ejemplo, en las huellas digitales. Los llamaban a los agentes de seguridad para ir a resolver problemas en otros lugares. Ahora nosotros dependemos de que otros nos resuelvan los problemas. Digo, un ADN ya tenemos un problema. Es el mundo del revés, ¿no? Como decía entonces, María Elena decía él la cuestión de las escuelas, ¿no? De hacer de las escuelas una escuela bella y atacar la desnutrición, que es muy simple. Y dice que hay un gobierno en Argentina que recientemente ha tomado la decisión, paradójicamente, obviamente es una provincia que no es ni muy rica ni muy pobre, pero tiene más tendencia a ser más pobre, que Salta. Ha creado el Ministerio Infantil, o a un nombre mío parecido, donde se ocupan desde el nacimiento hasta el año, donde si el chico se alimenta bien en ese proceso, tiene la posibilidad después de aprender bien en la escuela y de tener una educación de calidad que pueda desarrollarlo y no condenarlo. Otra cosa dijo Albino, me sorprende porque dan muchos datos de lo que decimos nosotros acá, que decir que no estamos en la mala senda, ¿no? Decía él dijo el 80, hoy es más, el 80% de las cárceles están ocupadas por analfabetos. Sí. Entonces, ¿dónde está? ¿Hay que construir más cárceles? Sí, estoy de acuerdo, para la emergencia. Ahora vamos a seguir, deberíamos construir mucho más escuelas, para que haya menos cárcel como hay en otros mundos, ¿no? Sí. Que cierran las cárceles. ¿Por qué cierran las cárceles? Porque tienen una buena educación. Otra cosa interesante que lo dijimos el sábado pasado cuando hablamos de la cantidad de palabras que manejan los chicos y manejan los ciudadanos, en tanto en cuanto tiene que ver con la agresión y cómo se canaliza esa agresividad innata que tenemos. Si tenemos un manejo determinado de palabras, no lo tenemos. Entonces él decía, por ejemplo, una familia con recursos socioeconómicos bajos, en su casa no manejan más de 180 palabras. 180, por lo tanto, el chico va a manejar eso. Ahora, un chico llega a la escuela con esa cantidad de palabras en un primer grado, donde una maestra le va enseñando ciertos contenidos, el chico no lo va a entender. No lo puede entender. No lo puede entender. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, dos opciones que critico también. O hacer lo que pueda, porque no tenés nadie para que se ocupe de ese chico en especial, que es lo que se debería hacer,
Y a renglón seguido, si el chico no termina aprendiendo, igual pasarlo de grado, porque la obligación es pasarlo de grado. Sí. Entonces, volvíamos a lo que decíamos en el micro anterior. Sí. En lugar de atender las diferencias, como se dice que se atiende, se homogeniza y esas diferencias no se atienden, por lo tanto ese chico va a terminar igual que otro, pero una diferencia desde el punto de vista educativo y de conocimiento inmensamente distinta. Totalmente. Por lo tanto, ahí vuelve a fracasar el Estado con esta política de la igualdad en función de no atender las necesidades. Y así pasa en el secundario. Vamos a terminar todos con el primario y el secundario, pero en realidad cuando vayan a la universidad van a fracasar el 70 al 80%. Entonces, de estas cosas que hablaba Albino, y me parece importante porque son todas cosas que venimos diciendo nosotros, ¿no? Sí, refrenda absolutamente lo que se plantea acá. Lo que planteamos acá. Y me refuerza más esta idea de seguir trabajando desde el análisis de las normas, porque es increíble que tengamos tantas buenas normas y que también es increíble que no se aplique casi ninguna o no se cumpla casi ninguna, y que quienes tienen la obligación de hacerla cumplir miren para otro lado. Y además, en un país donde el revisionismo histórico está como muy de moda, sobre todo desde el mismo Estado Nacional, hoy Sarmiento es mala palabra prácticamente. Bueno, ahí ya con eso ya tenemos la pauta de en qué lugar está la educación para este país, en qué lugar se la ubica. Bueno, por eso nosotros tenemos que hacer que la educación vuelva al primer nivel, como lo hemos dicho más de una vez. Es un objetivo muy interesante. En ese objetivo tienen que participar todos los argentinos, pero tenemos que, para que participen todos los argentinos y que puedan manejar un léxico acorde, debemos tener que hacer esfuerzo en esta infancia, ¿no? Este chico que nace, y que hacer que vaya a una escuela que se sienta bien, que llegue bien alimentado y que con el transcurso del tiempo pueda discernir. Exactamente. Y Por como sí mismo. decía Albino, leer a personajes como Sarmiento y antes de criticar, y además aprender de esa gente. Bueno, decía algo interesante Albino, ¿no? Decía algo interesante Albino. Que uno debería tener la humildad suficiente como para que lo que no sabe, entender que no lo sabe y buscar cómo aprender de aquel que sabe. Muchísimas gracias, Alberto. No, Pensar que todo esto era dicho por un hombre que murió el 11 de septiembre de 1888. Por eso, respecto a eso, a los maestros, Feliz a los día. maestros, Feliz día. que naturalmente que tiene una tarea tan noble, pero que la hace en soledad, cada vez más en soledad. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Bueno.